A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie. Bienvenidos a una nueva edición que vamos a escuchar historias de emprendedores en la ciudad. El día de hoy estamos con Marcia Yasvega Polo, que tengo además la dicha de decir que es una buena amiga, a quien aprecio mucho y admiro, por supuesto. Marcia tiene una trayectoria de más de 20 años en la empresa privada. Actualmente además es presidenta de una organización de sociedad civil apoyando a las mujeres y es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. De esto vamos a conversar con más detalle porque es poco común ver mujeres en la Cámara de Comercio en el directorio. Marcia, en realidad yo quisiera que empecemos conversando sobre tu vida, que nos expliques cómo llega a convertirse la mujer exitosa que yo tengo al lado el día de hoy. Porque claro, la gente ve la dinámica de una empresa, ve el trabajo, pero no sabe todo lo que hay detrás de esto. Así que te pido nos cuentes para poder inspirar a la gente, motivar. Además les comento que Marcia no es quiteña, Marcia es lojana. Cuéntanos, Marcia. Gracias, Marjorie, encantada de estar aquí contigo. Es un verdadero placer, además con una mujer tan preparada, amiga, cofundadora de la organización Mujeres por Ecuador, que efectivamente has mencionado, en donde tenemos grandes retos, causas, sueños y propósitos. Entonces me encanta estar aquí contigo y te felicito además por este espacio. Muchas gracias. Hay mucho que hablar sobre la ciudad y por supuesto la ciudad está hecha de personas, de gente que es la que hace que una ciudad se desarrolle o no. Efectivamente soy lojana, nací en un pueblito ahí cerca, al sur de Loja. Nací en Alamor, esto es el Cantón Puyango, donde es muy reconocido por sus cafetales y por el bosque petrificado de Puyango. Tuve una infancia realmente linda, pues claro que luego iba al internado a Loja porque en estas cosas así era. Sin embargo, tengo unos recuerdos maravillosos, esos aromas de café. Nací de una familia también compuesta por abuelos libaneses, entonces había una mezcla muy importante porque creo que eso hace que te crees con influencia de dos culturas y pues eso simplemente lo que hace es enriquecer, porque la gente que venía como mi abuelo en esa época, 1920, 25, lo que hacía es gente con un reto, sin saber idiomas, sin saber nada, venía a las Américas y en general al mundo. Hay países como México, Brasil, Argentina con una migración libanesa importantísima. Ecuador también tiene una migración importante. Entonces, y es gente de empuje, es gente que no se queda, hombres y mujeres trabajadores, y de hecho tenemos muchos ejemplos. Luego de eso, bueno, vine a Quito, hace muchísimos años ya mis padres nos trajeron a Quito, ellos seguían con algunos temas agrícolas, de haciendas y ganaderas, cafetaleras en el noroccidente, y nosotros nos vinimos ya a estudiar en Quito y decidí tomar una carrera que no era muy de mujeres en ese momento, porque era hotelería y turismo. Y entonces era como que vas a ser mesera, vas a hacer ese tipo de cosas, y habían algunos prejuicios alrededor de eso. La carrera era muy nueva, entonces yo hice aquí, la abrió la Universidad Tecnológica Equinoccial, y yo fui a terminar esto en la Escuela de Hostelería en Madrid, en España. Y la verdad que me apasionó la carrera. Hice una buena trayectoria en algunos hoteles de la ciudad. Luego
Me fui a España, volví a trabajar en la hotelería y después de un tiempo, cuando me casé y empecé a tener hijos, mi primera hija, el tiempo en la hotelería es demandante y creo que todavía no se equipara el nivel de... No se paga, no se compensa tampoco lo que la hotelería o los hoteleros en general, la gente que está involucrada en la hotelería y servicios ofrece. Entonces encontré otras oportunidades, me había ido muy bien, había hecho una carrera por varias áreas de alimentos y bebidas, de ventas, del front office. Había aprendido muchísimo porque había empezado cuando todavía estudiaba en la universidad y claro, mi afán, mi ambición era de entrar a trabajar pronto, más allá de hacer pasantías, pues porque yo les decía a mis compañeros, bueno, nadie nos va a contratar de gerentes cuando salimos de la universidad, así que más vale que empezamos temprano y aprendemos, porque la teoría y la práctica indudablemente hay muchísimo reto. Entonces así me involucré en el mundo de la hotelería, del turismo, y luego, como te comentaba, cuando tenía ya mi primera hija, me cambié y me fui a la empresa, a las industrias de alimentos y bebidas. Estuve en Pronaca, estuve en Nestlé. Nestlé fue mi escuela, una multinacional muy importante, con muchísimo apoyo y sobre todo en donde puedes experimentar, en donde tienes feedback, en donde tienes apoyo para seguir estudiando. Pero cuando yo llegué, el gerente me dijo, bueno, tú sabes de servicios, de alimentos y bebidas, de ventas, no sabes nada de marketing, ¿verdad? Yo le dije, bueno, yo he hecho tal cosa. No sabes nada, pero entonces te vamos a mandar un curso en la escuela de la Universidad de Nestlé y te vas 8 semanas a Brasil. Bueno, encantada. Entonces, esas cosas tienen las multinacionales que quieren formar una persona, que quieren desarrollarla. O sea, te prestan herramientas si tú no las tienes. Y ese es simplemente un ejemplo, porque tienes una red de networking importantísima para crecer y para hacer benchmarking y para poder comentar y tener otras opiniones que te ayuden a desarrollar profesionalmente o tu departamento. Marcia, y después de tantos años de éxito en la empresa privada, ¿qué te motivó a decir, borra y va de nuevo? Quiero ser emprendedora, quiero ser dueña de mi propio negocio. ¿Qué retos asumiste en ese momento? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Y por qué tomaste la decisión de hacerlo? Mira, llega un momento en tu vida en que tienes ciertos topes en los cuales en una compañía, por más importante o grande que sea, no logras, sabes que no vas a seguir subiendo. Y cuando te empiezas a aburrir en algún lado, entonces es tiempo de cambiar. Y cuando empiezas a decirte, pero si yo soy muy buena para esto y no importa si hago un borra y va de nuevo, es sumamente difícil. Es interesante porque luego de venir de una compañía importante, en donde tienes varias áreas a tu servicio, en donde tienes equipos de trabajo y cada uno tiene asignado un rol, por lo tanto tú diriges la orquesta, tú haces la dirección, cambiarte a emprendedora es tremendamente complejo. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia es, primero, que tú haces todo, que conoces la diferencia de lo que es invertir y tener que saber que tienes que pagar el rol de pagos del 30 de cada mes y que si no hay las ventas tienes que buscarte cómo te lo haces, buscar las oportunidades, buscar cómo ir innovando, dinamizando, cambiando tus planes de acción. Al comienzo eres tú sola, luego vas con equipos y es difícil en negocios que empiezan pequeños, digamos, tener todos los recursos que tienes en una gran corporación, porque obviamente todo tiene un camino. Entonces, el riesgo y, digamos, la mayor diferencia es esta de que tú eres el responsable prácticamente de todo lo que pasa en la compañía, y de lo que no eres responsable y que te afecta muchísimo, que en el caso del turismo en Ecuador afecta los factores externos, la infraestructura, la falta de conectividad, o sea, y hay veces que sabes que no puedes ir en contracorriente y que tienes que buscar la forma de cambiar de línea de negocio. Entonces eso acarrea unas frustraciones, unas pérdidas, pero un gran aprendizaje. Entonces eso es en donde un emprendedor no debe desmayar, a pesar de que te duela y que muchas veces te puedes quebrar, pero siempre hay oportunidades.
Entonces, y si tú vas mirando la oportunidad, sabiendo que hay riesgo, vas a poder llegar a encontrar la línea y el negocio que va a ser el que a ti te guste y te permita realizarte, indudablemente, ¿no? Las cámaras, dentro de sus varias actividades, tienen pues la de generar o ayudar a generar un mejor ambiente de negocios en la ciudad. ¿Cómo fue tu llegada a la Cámara de Comercio de Quito? Ahora eres directora, eres miembro del directorio, pero fuiste vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Como mujer, como madre, como emprendedora, como trabajadora, ¿cómo asumiste el desafío? Y ¿qué nos podrías comentar además del rol de la mujer en las cámaras y del rol además de la Cámara en relación a la ciudad, a los emprendedores? ¿Cómo podemos tener vinculación con ella y a través de ella tener más auspicios y apoyo? Mira, la Cámara de Comercio de Quito en realidad es la institución más grande y seria del país y que realmente se preocupa por el desarrollo del comercio, el desarrollo del emprendedor y claro, tanto profesionales, pequeños, medianos y grandes empresarios están en la Cámara de Comercio de Quito. Entonces, porque ofrece un abanico de servicios, de asesorías, se preocupa por la ciudad, se preocupa por el tema político, ha sido uno de los abanderados de la lucha anticorrupción y vemos últimamente, nuestro presidente Patricio Alarcón está muy metido en participar justamente para que estas prácticas de corrupción que se han visto en los últimos años no van más. Y que además se esclarezcan todos aquellos temas que no hacen bien al país, que al contrario, más bien nos han sumido creo que en más miseria, en más pobreza y sobre todo en una falta de autoestima que es terrible y para los políticos más todavía, y tú lo sabes porque se relaciona mucho la política ahora con la corrupción y eso es triste. Para quienes tengan o tengamos la intención de un momento dado participar en la política, desandar ese camino negativo es realmente triste. Entonces, en la Cámara, por supuesto, se tratan temas de orden de la ciudad especialmente, del país, de los asociados, indudablemente, y en el periodo mío de vicepresidenta fue donde pude conformar la Comisión de la Mujer, que es donde hace poco en Ecuador se empiezan a tratar estos temas. Y digamos que versus la humanidad hace poco en el mundo que se empiezan a tratar estos temas. Y motivado por ¿quiénes? Por las consultoras empresariales más importantes del mundo, Catalyst, McKinsey, el Boston Consulting Group. Entonces, ahí es donde empiezan ellas a mirar qué es lo que pasa y a decirles a las grandes multinacionales, mira, aquí tenemos un problema, la mujer no está participando en igualdad de condiciones que los hombres y eso en el largo plazo no es sostenible y te baja la rentabilidad. Entonces, cuando propuse que se hiciera la Comisión de la Mujer, porque en ese momento pues, se llamaba, o había una comisión entre varias que hay en la Cámara de Comercio, Comisión de Género, Minorías y Mujer, más o menos. Entonces siempre estábamos como una minoría, pero las mujeres no hemos sido nunca minoría. Así es. Al contrario, más bien creo que estamos un puntito más arriba, 51, 49 en general en la población. Entonces ahí empezamos a tratar el tema, empezamos, los directorios de los gremios todavía son mayoritariamente hombres. Es decir, si tú ves en un directorio de 20, 25 personas, hay 4 mujeres, 5, tal vez la que más tiene 6, exagerando, y esas son excepciones, porque no hay una sola mujer presidenta de un gremio, que es Caterina Costa en Guayaquil. Y también yo creo que las mujeres se tienen que empoderar del papel que tienen que hacer cuando van a un directorio de un gremio, mucho más allá de lo que tienen que hacer un directorio de una empresa. Te tienes que preparar y tienes que decidirte a participar, porque tampoco es que te van a invitar mucho a participar. Tú te tienes que buscar los espacios. Tienes que postularte. Sí, te tienes que buscar los espacios. Y ahí es cuando yo recuerdo el libro de Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook, que ella dice en su libro Lean, vamos adelante, nadie te va a acercar la silla a la mesa del directorio, te la tienes que acercar tú y tú tienes que hacer escuchar tu voz. Y eso fue lo que hiciste. Y eso fue lo que hice.
Y tuve apoyo, porque eso es importante, y sigo teniendo apoyo del presidente y de gran parte de los directores. Espero que se sigan juntando el resto. El tema de la equidad, de la igualdad, es un tema que beneficia a la sociedad en general. Hace poco estaba en una conferencia y conversaba yo de las cifras y de cuánto se agregaría a la economía mundial si se acortara la brecha de género solamente hasta el 2028, como lo menciona McKinsey, que habla de más de 2.3 trillones de dólares. O sea, son cifras impresionantes. En Latinoamérica, estudios de la CEPAL, estudios del World Economic Forum, estudios de diferentes países saben que es un punto importante llegar a la equidad, o por lo menos acortar la brecha para el desarrollo. Así es, porque no es un número de ingreso, sino que esto se ve reflejado en el bienestar, en el desarrollo de la sociedad. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que buscamos todas las mujeres desde nuestro espacio y tú desde la sociedad civil. Pero Marcia, tantos años de experiencia sabemos, y de alguna manera las mujeres nos hemos acostumbrado a lidiar con esto, ¿no? No nos quejamos, tratamos de acercar nuestra propia silla. Pero hay algo que has tenido que dejar, hay algo que tú has sentido que, honestamente, con la mano en el corazón, que has sacrificado para llegar a tener el éxito que tienes hoy. Pues yo creo que, bueno, siempre las mujeres como madres decimos, sí, me hubiera gustado pasar más tiempo con mis hijos, por ejemplo. Y cuando lo analizo bien, no lo he sacrificado, porque cuando yo llegaba a casa tenía un tiempo de calidad con mis hijos, o sea, yo vivía, jugaba con mis hijos, los disfruté. Mi manera de descansar después del trabajo era otra con mis hijos, es decir, no sentaba viendo la televisión, viendo las noticias, por decir algo. Entonces, tú te encuentras las formas, siempre y cuando estés consciente de que tienes que organizarte y planificarle. En algunos momentos de tu vida posiblemente no puedes hacer todo, indudablemente, tienes que seleccionar qué es lo que haces, pero no puedes dejarlo por siempre. Y tienes que buscar tener tu espacio, o sea, así te puedes desarrollar. Si la cultura va cambiando, si los roles asignados a las mujeres, que no sé quién los asignó, o sea, bueno, hay mucha influencia en la cultura, incluso de las religiones con las cuales yo no estoy de acuerdo, y por eso es que soy una mujer que promueve el cambio, que habla, que alza la voz, porque al final del día, y esta frase la copié de mi amiga Ena Galetti hoy, el feminismo es busca la reconciliación, no es una pelea, es una lucha por la igualdad, hombres, mujeres. Y creo que ahora que viene esta corriente de los millennials que no están dispuestos a aceptar todo lo que las mujeres posiblemente aceptamos antes, esto va cambiando, porque le hace pensar al padre sobre su hija, sobre sus nietas, sobre los derechos que tienen ellos, y es un cambio que toma tiempo. Pero yo te digo que más bien de lo que me arrepiento es de no haber tomado el toro por los cuernos muchas veces, de haber tenido ese miedo que me paralizó en muchos momentos y de haber reaccionado incluso de unas formas que no debía. Eso más bien es la parte, el aprendizaje que he tenido luego, porque dices, bueno, ¿y yo por qué no tomé esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no participé en esto? ¿Y por qué dejé pasar tal o cual oportunidad? No soy de las que piensa que solo hay una oportunidad en la vida, hay muchísimas, y siempre la vas a poder tomar. Más cuando yo digo, llegas a los 50 y te quedan como 50 años más de vida, tienes mucho trabajo y tienes experiencia. Entonces, imagínate, hay muchísimo que hacer. Entonces, yo estoy en esa línea y todo lo que vas pasando en tu vida, pues lo tienes que saber analizar y buscar cuál es la parte positiva y en qué puede impactar. Porque si tú estás en esta vida y no logras impactar a nada ni a nadie y no logras trascender, bueno, pues yo creo que estamos para más que eso. ¿Cuál es tu siguiente paso? Mira, ahora estoy promoviendo en la parte familiar el tema de construcción, promoviendo un nuevo desarrollo, un nuevo proyecto de vivienda, de apartamentos. En la parte de mis líneas de negocios me estoy ampliando y estoy siendo parte, me han invitado a ser parte por el desarrollador de una cadena internacional hotelera, que es Best Western. Entonces Francisco me ha invitado a ser parte de ellos y por lo tanto voy a continuar en el área de desarrollo turístico promoción de inversión hotelera, que es la parte que a mí me gusta y que
creo que es donde muchísimo hay que hacer, porque este país debería tener a estas alturas al menos 3 millones de turistas y debería ser el aporte al PIB muchísimo más alto de lo que es ahora. Yo soy una mujer de estrategias, una mujer práctica, dinámica, que creo que, que creo más en las acciones que en el discurso. Entonces, por eso entro en estos nuevos retos. El tema de la sociedad civil, tu trabajo a través de la sociedad civil para impulsar equidad y mejorar la cantidad y calidad de las mujeres en directorios de empresas. ¿Cuáles son las siguientes actividades, los siguientes pasos que van a realizar con esto concretamente, y que ya tú lo conoces y me encanta que seas parte de ello? Mujeres por Ecuador, concretamente como sociedad civil del país, lo que promueve es el desarrollo integral efectivamente de la mujer por un lado, para poder ocupar y para poder tener la opción de ir a cargos directivos o a directorios, sea como directora interna, externa, y por el otro lado promover el networking y el crecimiento de empresas de mujeres. Entonces, esa es la orientación que tenemos. Uno de los pasos importantes es una herramienta, un programa de mentoring que queremos implementar, ojalá ya para final de este año. Hemos tenido la visita de Marilyn D. Johnson, que es una mujer excepcional, mentora por vocación y voluntad propia de Vital Voices, ex vicepresidenta de IBM, la tuvimos recién ahora el 9 de marzo, que nos habló y nos abrió la mente alrededor de qué es una mentora, por ejemplo, en el campo profesional y en el campo también empresarial, porque ella le hace mentoring a una empresaria ecuatoriana. Entonces, esta mujer, Giselle, aplicó para un programa de mentoría y la aceptaron y la asignaron a Marilyn Johnson. Entonces, es un programa por el cual se compromete la mentora y la mentí a unas acciones que hay que hacer, y entonces empieza esta especie de acompañamiento en el desarrollo de tu negocio. Eso es lo que queremos concretar para este año. Y en la otra línea, trabajar con gremios y también con sectores políticos, especialmente mujeres, para buscar proyectos de ley que ayuden a la paridad salarial en definitiva, que esto se dé en el menor tiempo posible, más allá de conversar con instituciones y organismos internacionales que nos apoyan, que tenemos la ventaja de Mujeres por Ecuador, que nos apoyan, organismos internacionales, el BID, una asociación con Deloitte, la Cámara de Comercio de Quito y otros gremios del Comité Empresarial. Entonces, esto lo que hace es que nosotros sintamos primero, tengamos un aval para poder continuar y hacer este tipo de programas y proyectos que realmente se vean en acciones que beneficien a las mujeres y en general a la familia y al desarrollo del país, porque lo que se busca es competitividad y sostenibilidad en el largo plazo. Gracias, Marcia. Miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, presidenta de Mujeres por Ecuador, entre varias otras actividades que realiza Marcia, es un placer que estés con nosotros. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido a lo largo de toda tu vida profesional? Ese es un tema muy, muy importante, ¿sabes? Porque uno tiene que aprender a ser humilde, tienes que aprender a escuchar. Yo en algunos momentos de mi vida, si hago el rewind en la película, digo, creo que aquí debía haber escuchado y haber puesto una pausa, haberme dado el tiempo para reflexionar un poquito más y no andar tan acelerada como muchas veces vas. Entonces el tema de saber escuchar, el tema de la humildad, esas son cosas que se hablan mucho, pero que son muy difíciles de practicar, pero son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de una persona y, por supuesto, de una empresa también. Muchísimas gracias, Marcia. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más y nos vemos la próxima semana con más historias de gente que día a día construye y genera valor para los demás en nuestra ciudad. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie.